La historia de las mujeres en la política chilena es larga. ¿Cómo se realizó este camino? Lo vemos en la nota de Aranza Fernández. Era a principios del siglo XX cuando las mujeres inglesas tomaron las banderas para luchar por sus derechos. Se tomaban las calles, desafiaban leyes, destruían obras de arte, querían su derecho a votar. Fue la Primera Guerra Mundial la que empujó a las mujeres del mundo a la independencia económica. Tenían que tomar el lugar de los hombres. Fue el inicio de una etapa para ellas, un momento histórico en el que ya no había vuelta atrás. Este nuevo escenario, donde la necesidad rompió los prejuicios de género, aceleró el ansiado sufragio para las mujeres. Varios países europeos se sumaron a Australia y Nueva Zelanda, los pioneros en entregar ese derecho. Chile, lejos de la guerra, recibía esas noticias en baúles y periódicos de la aristocracia de ese entonces, que mantenía contacto con el exterior. Las mujeres empezaban a tomar fuerza. Un grupo de ellas formó el Club de Señoras y después Amanda Labarca creó el Círculo de Lectura, espacios donde ellas compartían opiniones. A pesar de eso, en Chile el camino a la urna no fue tan fácil. Hubo un primer intento osado y fallido en 1875, pero en los años 30 la lucha de las futuras sufragistas chilenas volvió. Las mujeres ya se atrevían a mostrar las piernas, usaban medias, cuando el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo consiguió en 1931 el voto para las mujeres. Eso sí, con algunas condiciones. Solo en elecciones municipales y solo aquellas que poseían un bien raíz podían votar. No eran muchas. Me acuerdo del entusiasmo que nos produjo cuando supimos que nos iban a dar el voto. Porque es muy terrible sentir que uno tiene un derecho y no puede ejercerlo. Era el inicio de una nueva era de las mujeres, el primer derecho que habían conseguido en términos políticos. La búsqueda por el voto como algo reivindicativo, propio de esta revolución femenina de la cual tú me estás hablando, tiene que ver con la idea de que ellas se dan cuenta que para acceder a mayores beneficios civiles, a derechos civiles, necesitan estar en cargos de poder. Y entonces ahí el voto es una cosa importante. Marta Cruzcoque fue una de las que fue a votar ese día. Todavía se acuerda, fue un día de fiesta. Éramos un grupo de amigas que estábamos entusiasmadas con esta idea, nos pusimos de acuerdo, salimos al alba y quedamos, como quien dice, de las primeras. Estábamos entrando en la vida pública. Pero todavía no llegaba el voto universal. Las mujeres todavía no tenían voz para elegir presidente, tampoco a parlamentarios. Aparecieron organizaciones como el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y luego la Federación Chilena de Instituciones Femeninas al mando de Elena Caffarena, impulsora del proyecto para que las mujeres pudieran votar. También se creó el Partido Femenino de Chile por María de la Cruz Toledo. Fue en 1949, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, cuando por fin lograron el sufragio universal. Y ahí es importante destacar que hay digamos, un movimiento reivindicativo de mujeres y que negocia con el presidente. La emoción del hecho físico de ir, marcar una cruz, meterse detrás de una cortina, ejercer el derecho. Chile fue el 10º país latinoamericano en conceder el voto femenino universal. Era tema recurrente en todos lados y aparecieron de pronto las primeras mujeres ocupando cargos importantes. La primera diputada en 1951, Inés Enríquez. La primera ministra de Justicia, Adriana Holguín. La primera elección presidencial en la que se ejerció el voto femenino en 1952, cuando ganó Carlos Ibáñez del Campo, y al Parlamento llegó la primera senadora, María Elena de la Cruz, representante del Partido Femenino. Años más tarde, Mireya Baltra, una mujer que comenzó vendiendo diarios, fue una de las pocas que logró alcanzar un sillón en el Parlamento. Fue diputada por el Partido Comunista. Antes de eso, al ser regidora de Santiago, luchó por una ley de jardines infantiles. Jardines infantiles era una institución en que tú podías dejar a tu hijo chico en un jardín y tú podías tener tu tiempo libre para emplearlo en otra cosa,
para estudiar, para trabajar. Mireya fue compañera de partido de otra de las mujeres ícono de la política, Gladys Marín, miembro desde muy joven del Partido Comunista, donde rápidamente se hizo notar. La rudeza de su carácter la hizo pronto brillar en el mundo político chileno. En 1965 fue elegida diputada. En las elecciones parlamentarias siguientes, Mireya Baltra también llegó al Parlamento. Todavía no era fácil para las mujeres. Además de ser mujer, yo vendía diarios en Matías Cousiño con moneda. Por lo tanto, el hecho de que me llevaran como candidata surgieron bastante prejuicios y críticas. Como que un señor una vez escribió un artículo, no recuerdo el diario lamentablemente, cómo una suplementera va a entrar al Parlamento. De ser un grupo sin voz a comienzos de siglo, las mujeres se convirtieron en un activo grupo de presión y fuerza. Las mujeres eran más observadoras de la vida, no de los hechos, como tal político. Nosotros de la vida diaria, cotidiana, de la gente que era pobre, que vivían en conventillo. Entonces, éramos más sensibles a eso. Nos llegaba con más fuerza a las mujeres. Otro ejemplo fue Evelyn Matei. También alcanzó un espacio en el Congreso. De vuelta a la democracia llegó como diputada y en el 97 fue elegida senadora. También una de las representantes del mundo femenino en la política, fue ministra del Trabajo e incluso llegó a ser candidata presidencial en el 2013. Había un avance lento pero sostenido de la presencia de las mujeres en los espacios de decisión política, un hito fundamental. La llegada de Michelle Bachelet al sillón presidencial en 2005, la primera en Chile, una de las pocas en el mundo. Desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República. Porque sin duda ahí hay un símbolo tremendamente significativo para la política y para la democracia chilena. El impacto político se tradujo en el primer gabinete paritario, que se mantuvo entre el 50 y el 45% durante todo su gobierno. Este gabinete es el reflejo del nuevo estilo de gobierno que me he propuesto. Combino caras nuevas con experiencia, porque así entiendo debemos gobernar. En ese primer periodo, aunque se intentó, no hubo una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante una ley de cuotas. En enero de 2015, en el segundo periodo de Michelle Bachelet, fue aprobada la reforma al binominal, que además de ampliar el número de parlamentarios, impuso una ley de cuotas. La exigencia era que las mujeres ocuparan al menos el 40% de los cupos de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Hoy el Parlamento está compuesto por un 22,5% de mujeres en la Cámara Baja y un 23% en la Cámara Alta. Es un éxito, y por qué no decirlo, del gobierno de la nueva mayoría liderado por la presidenta Michelle Bachelet. Estamos muy contentos, hicimos un trabajo de varios años justamente tramitando un proyecto que tenía a lo mejor muchos sustos. Chile tiene hoy 36 diputadas y 6 senadoras, una mujer que fue presidenta en 2 oportunidades y grupos de ellas que salen a las calles protestando por la igualdad de trato en todos los espacios. ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! Todavía falta mucho. ¿Sí? Mucho. En los derechos elementales, que son la igualdad. No hay ninguna razón de ningún orden para que el trato, los estatus no sean iguales. Al igual que a principios del siglo pasado, las mujeres chilenas hoy están luchando por sus derechos. Quizás las del presente no se imaginan lo que sería no poder votar. Sus batallas son distintas, pero con la misma fuerza de hace casi 90 años atrás.